como pedíamos oración, que el Señor nos ayude con nuestros débiles esfuerzos a clarificar el tema y, bueno, sobre todas las cosas, que demos consuelo a aquellos que están pensando en esto, que han perdido un familiar o una persona cercana. Este tema obviamente no es del todo claro en las Escrituras, no es del todo, no se nos dice mucho, pero vamos a abordar este tema. Y bueno, de entrada, Santi, ¿qué pensamos de un cristiano que se suicida? ¿Es posible que realmente un cristiano verdadero pueda suicidarse? ¿Y qué lo lleva a esto? Porque vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, problemas mentales, problemas cerebrales y demás, que orilla a una persona a tomar esas decisiones o cual sea otra circunstancia. ¿Realmente es posible, a la luz de las Escrituras, que un cristiano pueda quitarse la vida? Bueno, a ver, yo lo que puedo llegar a decir, me gustaría decirlo en un contexto, ¿no es cierto? Claramente vos hiciste una distinción y es bueno enmarcar en esta discusión la distinción entre lo que es una patología, algo que puede afectar directamente el cerebro, o lo que es un trastorno mental. Son dos cosas completamente distintas. De hecho, esto yo lo he dicho en público en varias oportunidades y creo de que en sí, pese a lo que uno puede en algunos momentos llegar a sufrir, termina siempre siendo todo para bien, ¿no? Yo sufro de ataques de pánico. El ataque de pánico es una enfermedad mental. Yo tengo esa enfermedad ya hace aproximadamente, si no me equivoco, 5 años. Yo padezco de ataques de pánico. Una de las cosas que me dijeron cuando fui a ver al médico en aquel entonces, cuando ni siquiera sabía que existían los ataques de pánico, bueno, me explicó un poco de qué se trataba y básicamente lo que me dijo es, mirá que esto no tiene cura, esto no se puede curar. ¿Por qué no se puede curar? Porque ataca a la mente. Esto es un problema de la mente, no del cerebro. El cerebro nosotros le podríamos dar ciertos medicamentos para que pueda ciertos procesos y demás funcionar con la mayor normalidad posible, etcétera, etcétera. Así es como se llegan a la cura de ciertas enfermedades. Pero cuando hay un problema mental, y mirá como un psicólogo que no era cristiano, obviamente hacía esta distinción, ¿no? Cuando hay un problema mental, nosotros lo único que podemos hacer es proporcionarte medicación que te tranquilice, antidepresivos, etcétera, etcétera, pero que lo único que hacen es controlar los síntomas. No, de ninguna manera te curan. De hecho, es algo que siempre cuento, yo jamás tomé ninguna medicación, gracias a Dios, pese a que yo sigo atravesando en varias oportunidades, no es algo que pase todos los días, para nada, son momentos, y de esto quiero hablar un poco porque, en definitiva, más allá de que el tema termina siendo el suicidio, hay veces de que nosotros nos tenemos que enfocar en qué llevó a una persona a tomar tal decisión, ¿no es cierto? Y cuando desconocemos estas cosas, sacamos conclusiones apresuradas, rápidas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que cometemos algunos errores. Así es. Entonces, bueno, la gracia de Dios me permitió sostenerme, mantenerme en pie en medio de los ataques de pánico y demás, no consumir medicación ni nada por el estilo, y hoy por hoy yo creo de que eso ha fortalecido muchísimo mi fe, ¿no? Obviamente no quiero gastar todo el tiempo de esta transmisión en un testimonio bajo ningún punto de vista, pero sí yo entiendo muy bien de qué se trata esa enfermedad. Yo lo entiendo porque yo lo vivo, ¿se entiende? Yo lo vivo. Así es. Entonces, hay que entender muy bien esto y hay que sentarse a meditar verdaderamente. Ahora, Rafa, ¿sabés qué? Para ir llegando de a poco al tema del suicidio, yo vengo, y esto lo dije un montón de veces, vengo de círculos bien carismáticos, ¿no? Bien, y ya ni siquiera carismáticos, sino ya cruzando la línea, los movimientos apostólicos, proféticos y demás. Dios de ahí me saca a mí, por así llamarlo, ¿no? Y recuerdo que cuando comencé a sufrir estos ataques de pánico allá hace 5 años atrás, eh, bueno, la gente que promocionaba este tipo de fe, este tipo de doctrinas y demás, lo que me decía es, y Dios te tiene que sanar, Dios te va a sanar, porque si vos estás en Cristo, se te tiene que curar, te tiene que sanar, etcétera, etcétera. Y nunca pasó, eso nunca pasó, nunca pasó. Yo fui el primero en orar, pedirle a Dios de que me sacara, a ver, ¿quién más que yo
que soy el que lo atravieso, no quiero ser sano, sinceramente. Y nunca hubo la sanidad. Yo nunca pierdo las esperanzas de que un día Dios pueda sanarme, o quiera sanarme, mejor dicho, y yo dejar de sufrir este tipo de cosas. Pero hasta el momento no ocurrió. Ahora, estas cosas hay que ponerlas en contexto. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, sacamos conclusiones apresuradas. ¿Qué pasó con este pastor? Bueno, básicamente tal y como vos lo decís, este pastor abiertamente, él contó de que sufría de depresión, que tenía muchos ataques mentales, ¿no? Por este tipo de enfermedad que llevaba y demás. De hecho, él lleva adelante todo un proyecto luchando contra este tipo de cuestiones y demás. Y bueno, y al parecer al final de su vida termina quitándose la vida, ¿no? Eh, Habiendo puesto en contexto esto, a ver, ¿un cristiano puede suicidarse? Mira, este pastor decía, o mejor dicho, vamos a plantearlo desde lo que él decía y luego para entrar en este tema. Este pastor decía que no necesariamente porque una persona, un cristiano se suicide, va al infierno. Vieron de que siempre está esta discusión. Yo no me aventuraría jamás a decir una afirmación como esa, y ahora me gustaría con vos poder desarrollar el por qué no, por lo menos yo no me aventuro a hacer una afirmación así, ¿no es cierto? Santi, Pero, sí, cabe aclarar aquí para los que están oyendo que históricamente hay 4 posiciones principales acerca del suicidio. Una que tocaste tú es la de que no necesariamente o aquel que comete suicidio no irá al infierno, digamos que será una posición. La otra sería que todo aquel que comete suicidio va irremediablemente al infierno. Es lo contrario. Algunos dicen que realmente un cristiano, pudiera haber cometido suicidio, pero Dios lo va a evitar a toda costa. No puede suceder. Y otra posición nos dice que un cristiano puede cometer suicidio e ir al cielo. Son 4 posiciones principales. sí, Ahora nada más es cierto. interrumpí esto para que la audiencia Está perfecto. esto. Está perfecto porque no me di cuenta de hacer la aclaración. No te preocupes, Mira, Rafa, yo la verdad que cuando son temas delicados de esta manera, yo no me apresuro a sacar conclusiones rápidas y creo que podemos tener en estos temas una vaga noción, ¿no es cierto? Podemos quizás llegar a sacar conclusiones con algunas algunas cosas que la Biblia nos comunica, pero me parece a mí que de forma tajante decir esto es así o esto es así, me parece a mí en mi posición de aprendiz, hasta te podría decir, me parece a mí muy apresurado, ¿no? Y hasta negligente. Ya. Esto es sumamente importante, me parece a mí que es tan negligente. Porque creo yo, y ahora te pregunto a vos, Rafa, creo yo de que con los recursos que la Biblia nos da, aun si nosotros tomamos una postura como creo de que vos la debés tener y yo tengo una postura, pero aun si nosotros podemos tomar una postura, creo yo que no podemos tajantemente decir esta es la verdad y estar completamente seguros acerca de eso, ¿no? Es correcto. Estamos hablando de suicidio. Así es. Y además acá involucramos al Espíritu Santo, involucramos la voluntad de Dios, cómo opera Dios, cómo actúa Dios, la gracia de Dios. Son muchos temas que están involucrados en donde con la poquísima información que nosotros tenemos, me parece que ser tajantes en sacar conclusiones apresuradas no podemos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente, y yo vuelvo a repetir, mi posición no es que el cristiano que se suicida, que el cristiano, si bien digo que se suicida, es salvo. Esa no es mi posición. No creo eso. Yo creo, tal y como vos lo dijiste, lo mencionaste bien, un cristiano podría suicidarse, pero Dios actúa de tal manera que termina rescatándolo de esa situación, ¿no? Así es. Pero mismo así, creyendo esto, yo jamás podría decir tajantemente esta es la verdad o esto es lo que la Biblia enseña. Hay cosas que no podemos ser tan
no sé, ser tan, no me sale la palabra correcta. Dogmáticos. Dogmáticos, totalmente, ¿viste? Y más en estas cuestiones donde la presunción parece ser un actor Así es. principal Así es. en nuestras conclusiones, ¿viste? Porque, qué sé yo, me parece que la Biblia no es tan clara como quisiéramos. Así es. Ah, Así es. así que, bueno, al menos esa es mi postura con respecto No, al destino, ¿no? y de O a igual lo que puede manera, llegar a Santi, pasar. de igual manera creo que es bueno aclarar esto porque no es lo que digamos aquí la posición que debería adoptar todo aquel que nos escucha, aquel que nos sigue. Totalmente. Más bien deberíamos esto trasladarlo a la luz de las escrituras, ver cuál tiene más peso y como tú dices, estas son eh, cuestiones que caen en cierta manera en la presuposición, no son cosas que sean claras en las escrituras, por lo tanto, no debemos declarar nuestra posición como la final, porque al final de cuentas no sabemos, Dios es el único que juzga al final de cuentas entre la salvación o la condenación. Esto no nos toca a nosotros, simplemente lo que nosotros vamos a hablar ahora, Santi, es tu tiempo, pero lo que vamos a hablar simplemente es nuestra opinión basada en lo que creemos en las escrituras, conforme a la lógica de lo que nosotros creemos que nos lleva a lo más razonable, pero no es la última palabra, no es la Totalmente. posición inalterable, ¿no? Podemos estar equivocados también en esto, pero que el Señor nos ayude. Totalmente, sí, totalmente. A ver, ¿yo por qué tomo la posición que tomo? Bueno, básicamente a mí me hace pensar esto, ¿no? La Biblia por lo menos me conduce hacia este lado por ahora, al menos por Claro. ahora. A ver, nosotros sabemos que cuando somos salvos, dice la palabra que el Espíritu Santo representa en nosotros las arras de nuestra salvación, la Es correcto. garantía de nuestra salvación, ¿no? Ujú. Cuando el texto bíblico habla de las arras, está apelando bueno, lo que hoy, hasta el día de hoy ocurre, ¿no? En el mercadeo, por así llamarlo, que es, bueno, yo quiero comprar tal cosa, te adelanto tanto dinero y vos ya me la reservás para mí, ¿no es cierto? Básicamente es eso, esa reserva es esa La garantía garantía. de que eso es mío, ya es de mi propiedad, ¿se entiende? Sí. Entonces, si el Espíritu Santo representa esa garantía de que somos de Dios, a mí me hace mucho ruido de que, viniendo esa garantía de un Dios omnisciente que conoce cuál va a ser cuál va a ser nuestro estado en aquel momento cuando demos nuestro último suspiro y demás, me parece a mí un poco hasta contradictorio que Dios nos proporcione esas garantías y que a último momento se eche para atrás por una decisión pura nuestra, de nuestra voluntad de ir en contra de Dios y demás. Eso de ganar y perder la salvación o cosas por el estilo, ganar me refiero de obtener, ¿no? No de ganar por mérito propio, de Claro, obtener claro. la salvación y perderla, esas cosas me resulta la idea de una especie de un Dios un poco bipolar, ¿no? Que te doy y te quito. No, Dios, nosotros sabemos de que no vuelve para atrás con sus decisiones y sus decisiones yo creo que están siempre fundamentadas en algo y siempre son perfectas. Por ende, si Dios nos proporciona a nosotros la garantía a través del Espíritu de que al final de nuestros días vamos a estar con Él, al cruzar el umbral de la vida hacia la muerte, vamos a estar con Él, me parece que eso es irreversible. Por ende, lo más lógico para mí es pensar que un cristiano podría atentar contra su propia vida, sí, podría, pero de ahí a que lo haga hay un abismo Ya. donde es el Dios Todopoderoso a través de su gracia que te lleva de la mano para que eso que podría ocurrir no ocurra. Ya. ¿Se entiende? Ya. Así es, así es. Para ejemplificarlo, Santi, es como decir, eh, un cristiano entra a un banco, decide asaltarlo de último momento, eso el ejemplo lo tomé de Tim Conway, y de momento mata al cajero, quizá, ¿no? Y aún así, ese cristiano sería salvo, y pues se dice Tim Conway que sí, pero realmente la pregunta es, ¿realmente un cristiano haría eso? Esa es la pregunta. No es si puede ser salvo o si mata a alguien. ¿Realmente un cristiano haría eso? Esa es la cuestión, ¿no, Santi? Si no estoy entendiendo bien, dime.
No, totalmente, pienso exactamente lo mismo, ¿no? Yo también me inclino por este otro ejemplo que un día Chris Dupont me lo mostró y es claro, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, cuando nosotros estamos cocinando, nosotros acá en Argentina le llamamos la cocina, hay gente que le llama de otra manera en otros países. Cuando me refiero a la cocina me estoy refiriendo a la estufa, donde sale el fuego para cocinar la comida, ¿no? Sí, sí. Eh, Ahí sale el fuego. Nosotros, al estar cocinando, ¿podríamos voluntariamente acercar nuestra mano al fuego para quemarnos? Y la verdad es que podríamos. Claro, Pero de ahí a que lo hagamos, es completamente distinto, ¿se ya, entiende? Es más, o sea, si nosotros tenemos en orden nuestra mente, no somos personas que estemos sufriendo una enfermedad ni nada por el estilo que afecte nuestros sentidos, nuestra razón y demás, me parece que aun cuando podría ocurrir, resultaría ser hasta casi imposible que ya. una persona atente contra su propia vida, existiendo ese margen de probabilidad o de posibilidad, por así decirlo, ¿no? Ujú, ujú. Eh, creo yo de que se asemeja mucho al caso del que estamos hablando del cristiano con el suicidio. Ya. Ok, Santi. Perfecto. Ahora, alguien pudiera tener una enfermedad patológica. Cuando es así, Santi, es justificable, si puedo usar la palabra, el suicidio en el cristiano, cuando ya es un problema del cerebro, de químicos incluso. eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué respuesta tú le darías a alguien que te preguntara esto? Por ejemplo, hace años, 3 años, si no mal recuerdo, eh, yo había dado una conferencia donde un pastor a quien yo admiraba demasiado predicó como nunca antes acerca de los grandes avivadores. Recuerdo que después de ese congreso yo salí, realmente puedo decírtelo, con un celo por las escrituras, por un hambre por conocer más a Dios, por servirlo. Y realmente fue inexplicable lo que esa predicación causó en mi corazón. Días después, ese pastor se suicida. Y para mí fue un golpe muy duro, ¿no? Porque era alguien a quien admiraba, alguien a quien había seguido de muchos años. Y pues recibimos la noticia, fue algo que a mí como un joven causó un shock increíble después de lo que causó su predicación, después de lo que yo veía en su ministerio. Y bueno, fue principalmente la explicación fue él sufría de este desequilibrio cerebral, problemas, falta de químicos y demás. ¿Qué hacemos en esos casos? Realmente es el mismo caso alguien que puede tomar libremente la decisión de suicidarse sin tener ningún problema de este tipo. Bueno, a ver, vuelvo a repetir, son opiniones, ¿no es cierto? Por las dudas Así que es. alguien se esté conectando nuevamente, son opiniones nada más y que las discutimos para simplemente enriquecernos en ideas y demás y tratar de llegar a la verdad Ya, lo más cercano posible. Eh, a ver, yo de vuelta volvería a hacer una distinción entre lo que es una enfermedad mental, por así llamarla, con ya. una patología en el cerebro. En este Ujú. caso vos estás planteando un caso que ocurre o una enfermedad que afecta directamente al cerebro, ¿no es cierto? Así es. A mí me parece lo siguiente y te lo voy a ejemplificar de esta manera. Yo creo que hay personas, ejemplo, que nacen con síndrome de Down, ¿no? Hay personas que nacen con síndrome de Down, que el problema es en los genes y demás. Hay personas que nacen con problemas de desarrollo en el cerebro y que obviamente por falta de ese desarrollo y demás afecta sus funciones sensoriales, afecta su capacidad de poder entender el mundo y demás, ¿no? En la experiencia, en ese tipo de casos, nosotros no los culpamos por lo que a una persona en su sano juicio consideraríamos que es cometer una transgresión moral. ¿Se Ya, entiende? ya. A ver, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo estoy acá, o supongamos lo siguiente, supongamos de que vos, Rafa, estás escribiendo un libro y que yo entro a tu habitación y cuando veo ahí el boceto medio terminado, agarro y lo rompo todo. Cometí una transgresión, si eso obviamente de alguna manera, bueno, está legalizado o algo por el estilo, hasta puedo tener, o me puede caer sobre mí una pena. Claro. ¿Pero por qué?
porque yo era consciente de lo que estaba haciendo. Pero supongamos el mismo caso con un nene que tiene síndrome de Down. O ni siquiera con un nene, con un hombre mayor que tiene síndrome de Down. ¿No es cierto? Muy probablemente, aún hasta a ti, te puede agarrar en el momento cierta bronca del momento, no con la persona, sino cierta bronca del momento porque decís, todo mi trabajo se fue ahí y demás. Pero es muy poco probable aún siquiera que lo culpes por eso que hizo. ¿Pero por qué? Porque no tenía la capacidad de medir lo que estaba haciendo. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Hay un limitante físico que no le permite corresponder con la realidad de manera correcta. ¿Se entiende? Eh, por eso yo creo que si hay una enfermedad física de por medio que limita el uso de la razón, me parece a mí que de la misma manera que nosotros en la experiencia no culpamos ciertas acciones de ciertas personas que pueden pasar por lo mismo, me parece a mí que en este caso el suicidio podría llegar a verse de otra manera. Ya, ¿Se entiende? ya, ya. Ahora, con el caso de la enfermedad mental, yo tengo otra idea, y esto lo medité mucho tiempo, no porque en algún momento se me haya cruzado la cabeza por suicidarme, porque eso es algo que gracias a Dios nunca me ha pasado, pero sí me ha pasado estar en crisis de ataques de pánico, y estuve al borde de la depresión, momentos donde no quería ni siquiera salir de mi cuarto, y ahí me di cuenta de que algo se estaba yendo de las manos, ¿no es cierto? Acá es diferente. ¿Por qué? Porque los mismos médicos reconocen que estas enfermedades afectan a la mente y que nada tiene que ver directamente con el cerebro. Sí, sí, trae sus consecuencias en la parte física, pero que se desliga de alguna manera y el cerebro está en sus funciones normales, o sea, tiene todas sus capacidades y demás, pero el problema está en la mente, en esa parte inmaterial del ser humano. ¿Se entiende? Muchos psicólogos te hablan de esta manera. Yo por lo menos, yo no sé vos, Rafa, pero yo vinculo la idea de la mente con el alma. Ya, Yo para mí la mejor explicación para lo que nosotros entendemos en lo cotidiano como mente es lo que en la fe le llamamos alma. ¿Se entiende? ya, Y acá yo ya me pongo un poco más cuidadoso, porque digo, si la enfermedad es mental, en el alma, creo yo que un cristiano nacido de nuevo, en esta idea de que Dios hace todo lo posible para que vos no cometas ciertos actos, el Espíritu Santo tranquilamente puede de una u otra manera influenciarte, guiarte, llevarte, llamarle como quieras, pero me parece a mí que aún hasta en las peores crisis el Espíritu Santo tiene una especie de afectación sobre tu alma que quizás permita ciertas crisis para algo, por algo, pero que no permita que cruces ciertos límites que te conduzcan hacia tu autodestrucción, por así llamarlo. ya. Perfecto. Perfecto, Santi. Mira, aquí tenemos ya algunas observaciones. Por ejemplo, me gustó esto de Andrés Díaz. Me dice que toquemos el tema más de una perspectiva teológica, por la naturaleza de la discusión y obviamente por nuestro invitado. Creo que Santi se mueve más en filosofía que en teología. Estamos tocando este término desde esta área. Desde un punto filosófico, obviamente tocamos estos pasajes, pero por la naturaleza de la charla de hoy. Más adelante, bueno, Santi, no sabías, pero te aviso, estaré con un amigo de Chicago, Armando, hablando desde una perspectiva teológica, ¿ok? Entonces, Genial. Andrés, gracias por tu comentario y lo voy a tomar en cuenta. Ahora aquí, mira, fíjate lo que dice Paulina, nuestra amiga Poli. Si el suicidio, perdón, es un pecado igual de grave que la avaricia y menciona otros pecados. Por eso nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Creo que el suicidio es uno de los misterios que con nuestra mente limitada no podemos entender. Ciertamente la posición de Poli, que es a la que yo me adhiero quizá, es que todo pecado como el suicidio es cubierto por la sangre de Cristo, pero también
estoy diciendo, no es dogmático, no creo que sea en todos los casos, ¿verdad? De hecho, el suicidio es algo extraño en el cuerpo de Cristo. Pero aquí, Santi, quisiera también ahondar un poquito con esto y quisiera ir amarrando la plática. Tenemos que reconocer que todo cristiano y muchos cristianos en toda la historia han sufrido con estas luchas. Quizá no del suicidio, pero nos hemos deprimido muchos de nosotros. Y podemos hablar incluso de Jeremías, de Job, del mismo Moisés que pide que Dios lo mate. Job se lamenta de haber nacido, igual que Jeremías. Ellos se cuestionan por qué no fueron abortados. Elías, exactamente, Elías, que también pide la muerte, ¿no? Y podemos hablar en la historia de la iglesia, William Cowper, el gran hipnólogo, David Brainerd, que luchó con la depresión y demás. No estamos diciendo aquí que el cristiano no pueda deprimirse, que no pueda tener estas situaciones complicadas. Lo que creo yo, Santi, no sé si estés de acuerdo, es que no es pecado deprimirse, el pecado es permanecer en la depresión, el pecado es permanecer en ese estado de oscuridad. Y realmente, ¿por qué lo digo esto? Porque hemos visto en las escrituras, veo en las escrituras que Pablo, estando en la cárcel en Filipenses 4, le dice a los cristianos que se regocijen, y él mismo se encuentra en regocijo a pesar de sus circunstancias, a pesar de que está en momentos no tan favorables. Sin embargo, él pedía que se gozaran en el Señor, y eso se desprende de su propio corazón, gozoso en el Señor, ¿no? Y él declara, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué fe tan decidida. Pero no creo que siempre haya sido ese el estado de Pablo. Muchas veces quizá fue de profunda depresión, de profunda tristeza, como vemos en otros pasajes. Entonces realmente creemos que el cristiano puede deprimirse. Otra cosa es permanecer en ese estado, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, y mira, permitime acotar algo. Claro. Yo al principio decía esto, ¿no? De mis crisis de pánico, ¿no es cierto? Cuando no sabía qué era pánico, o en los primeros tiempos que me enteré acerca de qué era la depresión, el pánico y todas esas cosas, pero que no sabía cómo sobrellevarlo. En definitiva, hoy, pasados los 5 años, yo te puedo decir que estas crisis a mí me permitieron tener más fe. ¿Sabes por qué te lo digo? A ver, y desconozco cuáles pueden haber llegado a ser las razones del por qué Dios permite ciertas cosas. Pero sí creo lo que la Biblia dice acerca de que todas las cosas nos ocurren para bien, ¿no? Son para bien. El tema es cómo nosotros actuamos ante este tipo de crisis. Vos dijiste algo que es maravilloso. La depresión en sí misma no es pecado. El permanecer en depresión sí es pecado. Y yo eso te lo respaldo con la experiencia. ¿Por qué? Porque en las peores crisis de pánico que he sufrido, nunca, aun cuando el temor me sobrepasaba, aun cuando la incertidumbre, el miedo y demás me sobrepasaba, nunca perdí la capacidad de poder entender qué es lo que estaba pasando, y la libertad de poder pensar, decidir, asumir, etcétera, la conservaba. Por ende, yo puedo estar temblando de miedo, pero soy consciente de que en ese momento de crisis yo tengo que recurrir a mi Salvador y a mi Señor. Y es por eso que yo entiendo lo que vos estás diciendo, que el temor, la depresión, el pánico en sí mismo no son pecados, pero permanecer en ellos sí. ¿Por qué? Porque la salida está delante tuyo. La salida está a tu alcance, al alcance de tu mano. Y me parece a mí que no recurrir a Cristo en ese momento desesperante, porque vuelvo a repetir, es desesperante, de verdad es desesperante ese momento, pero aún en ese momento desesperante, no recurrir a Cristo, eso sí me parece de que ahí es en donde está la gravedad, ¿no es cierto? Y te digo sinceramente, yo siempre fui una persona muy autosuficiente, esa es la palabra correcta. Hasta el momento de mis ataques de pánico siempre fui una persona autosuficiente. Cuando comenzaron mis ataques de pánico, ¿sabés lo que a mí Dios me mostró? Que yo estoy así en la palma de la mano de Él. Y que soy tan pero tan frágil que cualquier cosa, si no fuera por su gracia y su benevolencia, cualquier cosa en este mundo a mí me podría quitar la vida. Porque soy un ser frágil. Y en esa fragilidad yo aprendí a caminar sabiendo de que Dios es mi seguridad. Y en eso me aumenta la fe, porque las crisis no pararon, pero hoy la forma de enfrentar la crisis es saber, Dios, mira, yo siento en mí, mis síntomas me estoy a punto de morir, pero el que tiene la última palabra con respecto a mi vida
o lo que va a pasar conmigo y mi destino sos vos. Así Así que me es. aventuro a tus brazos y me dejo estar. Wow, wow. Wow, Santi, es que realmente es eso lo que a donde deberíamos llegar. Siempre reconocer que al final de cuentas todo lo que Dios nos permite vivir, incluso en circunstancias de dolor, son para acercarnos más a Él. Este domingo nos visitó un pastor de Estados Unidos, de Rancho Village, Fausto González, y nos decía algo. Realmente Dios no está interesado en tanto que estés contento, más bien te quiere cerca y ocupar a veces circunstancias complicadas como ese tipo de que has pasado y que hemos pasado algunos de nosotros para acercarnos más a Él. Al final de cuentas, reconocer nuestra debilidad y lo que quiero ir cerrando, Santi, es esto: el Evangelio es nuestra esperanza. Sí, hay temas delicados como pero siempre debemos terminar con el Evangelio. El Evangelio es aquel mensaje para el desesperanzado, para aquel que está cansado, para aquel que está débil y se encuentra sin fuerzas en sí mismo. Para eso Cristo vino, no solamente para consolarnos en el presente, sino también para consolarnos en el futuro. Y al final de cuentas, no hay nada más seguro en esta vida que acercarnos a Él. Y Santi, para ir cerrando, ¿quieres decirnos algo? Palabras finales, no sé, Sí, recomendarnos, dinos. sí. Yo lo que diría es, por dar un ejemplo haciendo alusión a lo que Julio Chávez está comentando, ¿no? Sí, Que mi ejemplo es ridículo, es paupérrimo, porque no sé lo que es una depresión profunda. ya. Mi pregunta para Julio es, ¿vos me conocés, Julio? ¿En algún momento tuviste la oportunidad no sé, de sentarte a hablar conmigo, de saber qué es lo que pasa Claro, claro. cruzando ese monitor en el que nos estás viendo y demás? No. Ese prejuicio que nosotros tenemos muchas veces es lo que me parece que deberíamos de rever. Así A es. ver, porque yo actué de esta manera, resulta ser mi ejemplo de depresión y de ataque de pánico ínfimo, mínimo, quizás hasta superficial, bajo ningún punto de vista. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Dios es lo suficientemente poderoso para Así es. aún en los momentos de crisis más extremos, Él poder rescatarte con su mano, si vos de verdad rendís su corazón ante Él. Así es. Entonces, no hay ejemplo de gravedad al atravesar una enfermedad, sea cual sea que estemos atravesando, que pueda llegar a compararse con el poder, la majestad y el amor de Dios manifiesto en ese momento, tirándonos la mano. Así es, así es. Y creo que eso es un mensaje para todos. Realmente es fácil emitir juicios, sin realmente pensar o acercarnos con la persona que está pasando este tipo de situaciones. Yo creo que deberíamos, antes que emitir nuestros juicios, para esas personas que luchan con ese tipo de pensamientos, quizás será un buen tiempo para orar por ellos, incluso platicar con ellos, en que podamos servirles qué es lo que ellos están pasando antes que emitir juicios. Y realmente la mayoría de personas que siempre salen con sus juicios tan prontos son las personas que menos se preocupan por aquellas personas que precisamente están pasando este tipo de desiertos. Pero Santi, creo que ha sido una buena charla. Creo que ha ayudado a las personas que nos están viendo. A mí me ha edificado bastante. Y bueno, oramos por la familia de este pastor Wilson y por esta persona, no recuerdo en qué país sucedió, pero y por último, oremos por nuestras autoridades, por nuestros pastores. Realmente están en un puesto que es difícil a veces, casi siempre es difícil de sobrellevar. Entonces realmente estemos orando por ellos, viendo por su bien. Ellos también necesitan palabras de aliento, así como nosotros. Somos frágiles, Santi, tú lo sabes, Sí, y necesitamos de otros, de la ayuda de otros. Tenemos que ser humildes y reconocerlo totalmente, también, ¿no? Y hacer alianza totalmente. con alguien más, llevarnos en oración y ayudarnos mutuamente. Santi, muchas gracias por todo esta noche. Gracias, Rafa, a vos por tenerme en cuenta para una charla por el estilo. La verdad que fue todo de Dios, creo yo, ¿no? Así es. Y nada, lo disfruté mucho y siempre disfruto hablar con vos, amigo. Amigo, igualmente genio, cuídate mucho, buenas noches a todos, allá en Argentina, en Ecuador, donde estén escuchando, en México, me van a correr de cafetería ya porque es super noche aquí.
Pero de verdad que son muy padres aquí. Les hago publicidad porque realmente es una gran cafetería y me están aguantando. Se llama El Péndulo en Polanco. Así que tienen que venir. Muchas gracias a todos. Te mando un abrazo, Rafa. Nos vemos.